Hola, antes de sumergirte en esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido como este. Hoy te traigo un relato impactante. Los millonarios mexicanos que construyeron imperios, pero fueron silenciados. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las fortunas más grandes de México? ¿Qué secretos, sacrificios y riesgos enfrentaron quienes levantaron verdaderos imperios desde la nada? En este video, descubrirás las historias ocultas de aquellos que lo tuvieron todo, y aún así, pagaron un precio muy alto por su éxito. Prepárate para conocer los detalles más íntimos, los desafíos más peligrosos y las razones por las que muchos de estos millonarios, a pesar de su poder, terminaron siendo silenciados. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver el poder y la riqueza en México para siempre. Dale like, comparte este video y acompáñame en este viaje al corazón de los secretos mejor guardados de los millonarios mexicanos. El eco de mi nombre aún resuena en los pasillos vacíos de la mansión, aunque nadie lo pronuncie ya. A veces, cuando el sol se filtra a través de los vitrales y pinta de oro los mármoles fríos, me parece escuchar la risa de mi padre, el tintineo de las copas en las fiestas interminables, el murmullo de los socios que venían a rendir pleitesía a la familia. Pero todo eso es un espejismo, un reflejo de lo que fuimos y de lo que, por designio de otros, ya no somos. Porque en México, construir un imperio es una hazaña, pero mantenerlo en pie, resistiendo la marea de intereses, envidias y traiciones, es casi imposible. Y cuando el poder de tu apellido amenaza a quienes dictan las reglas, el silencio se convierte en tu única herencia. Mi nombre es Alejandro de la Vega, y esta es la historia de cómo mi familia, junto a otras dinastías mexicanas, levantó imperios que desafiaron al tiempo y al destino, solo para ser silenciados por fuerzas más grandes que nosotros. No es solo mi historia, sino la de todos los que alguna vez soñaron con cambiar el país desde la cima, y terminaron relegados al olvido, como si nunca hubiéramos existido. Recuerdo la primera vez que sentí el peso de la fortuna sobre mis hombros. Tenía apenas 8 años y mi padre me llevó a la terraza de la casa de Cuernavaca. Desde allí, el valle se extendía como un tapiz verde, salpicado de las fábricas y haciendas que llevaban nuestro nombre. Algún día, todo esto será tuyo, me dijo, con esa voz grave que imponía respeto incluso en los silencios. Yo no entendía del todo lo que significaba, pero sentí una mezcla de orgullo y temor. Era un mundo vasto, lleno de promesas y amenazas, y yo era apenas un niño. Mi padre, don Ernesto de la Vega, era un hombre hecho a sí mismo. Hijo de un pequeño comerciante de textiles en Puebla, había escalado cada peldaño del éxito con una tenacidad feroz. Su primer gran golpe fue durante la crisis del 82, cuando todos vendían, él compraba. En la adversidad se forjan los imperios, solía decir. Y así fue como, mientras otros caían, él levantó la primera piedra de lo que sería el Grupo de la Vega. Textiles, luego alimentos, después bienes raíces, hasta que, para cuando yo era adolescente, nuestro apellido era sinónimo de poder y respeto. Pero no estábamos solos. En las fiestas de fin de año, la casa se llenaba de otros apellidos ilustres. Los Hernández, dueños de la mayor cadena de supermercados del país. Los Salgado, magnates de la construcción. Los Zamora, reyes del acero. Todos compartíamos una misma visión. México podía ser grande, y nosotros seríamos los arquitectos de ese futuro. Pero también compartíamos un mismo enemigo, el miedo de quienes veían en nuestro ascenso una amenaza a su propio poder. La primera señal de que algo no marchaba bien llegó en una de esas vacaciones familiares en Acapulco. Era diciembre, y la brisa del Pacífico traía consigo el aroma de la sal y el rumor de las olas. Estábamos todos reunidos en la terraza, celebrando el cierre de un año excepcional. Mi padre, con su copa de coñac en la mano, brindaba por el futuro, a la familia, al trabajo y a México, dijo, y todos levantamos nuestras copas. Pero en medio de la algarabía, noté que uno de los socios de mi padre, el señor Zamora, tenía el ceño fruncido. Se apartó del grupo y, cuando creía que nadie lo veía, hizo una llamada rápida, en voz baja, mirando de reojo hacia nosotros. Esa noche, mientras los adultos seguían festejando, me escabullí por los pasillos de la casa. Encontré a mi padre en su despacho, solo, mirando por la ventana. «¿Por qué no estás con los demás?», le pregunté. Él me miró, y por un instante vi en sus ojos una sombra de preocupación. «A veces, hijo, el silencio es más elocuente que las palabras», respondió. No entendí entonces, pero esa frase se quedaría grabada en mi memoria para siempre.
Los años siguientes fueron una sucesión de éxitos y celebraciones, pero también de advertencias sutiles. Las llamadas anónimas, los rumores en la prensa, las auditorías inesperadas. Mi padre se volvió más reservado, más desconfiado. En este país, el que sobresale demasiado termina pagando el precio, me decía. Pero yo, joven e impetuoso, no quería creer en esas conspiraciones. Pensaba que el talento y el trabajo duro bastaban para triunfar. Fue en una de esas vacaciones familiares, esta vez en Valle de Bravo, cuando la realidad me golpeó de frente. Habíamos alquilado una casa junto al lago, y toda la familia estaba allí. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, incluso algunos primos lejanos que venían de Monterrey. Era una de esas reuniones donde el bullicio y la alegría llenaban cada rincón. Pero esa vez, la atmósfera era distinta. Había tensión en el aire, miradas nerviosas, conversaciones a media voz. Durante la cena, mi tío Javier, siempre tan bromista, se atrevió a hacer un comentario sobre el gobierno. Si seguimos creciendo así, pronto nos van a querer poner un alto, dijo, riendo. Pero nadie se rió. Mi padre lo miró con severidad y cambió de tema. Yo, curioso, me acerqué a mi madre después de la cena. ¿Por qué todos están tan serios?, le pregunté. Ella me acarició el cabello y susurró. A veces, el éxito atrae enemigos. Hijo, hay que ser prudentes. Esa noche, no pude dormir. Escuché a mis padres discutir en su habitación. No entendía todo lo que decían, pero capté palabras como amenaza, presión, cuidado. Me sentí impotente, como si una sombra se cerniera sobre nosotros, invisible pero palpable. Con el tiempo, los problemas se hicieron más evidentes. Las autoridades comenzaron a investigar nuestras empresas. Los contratos se volvieron más difíciles de conseguir. Algunos socios se alejaron sin explicación. Mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte, empezó a envejecer de golpe. Sus cabellos se tornaron grises, sus hombros se encorvaron. No te preocupes, hijo, me decía, esto es solo una tormenta pasajera. Pero yo sabía que no era así. Un día, recibimos una invitación para pasar las vacaciones de Semana Santa a la hacienda de los Hernández, en Jalisco. Era una tradición entre las familias. Cada año, una de las dinastías organizaba una gran reunión, donde se discutían negocios, se sellaban alianzas, sobre todo, se reforzaban los lazos de lealtad. Pero esa vez, el ambiente era distinto. Los anfitriones estaban nerviosos, los guardias de seguridad se multiplicaban, y las conversaciones giraban en torno a la situación del país. En una de esas noches, mientras los adultos jugaban cartas en el salón principal, me encontré con Rodrigo Hernández, el hijo mayor de los anfitriones. Tenía mi edad, y siempre habíamos sido amigos. Salimos a caminar por los jardines, bajo la luz de la luna. ¿Te has dado cuenta de que ya no somos bienvenidos en todas partes?, me preguntó, de repente. Antes, todos querían estar cerca de nosotros. Ahora, nos miran con recelo, como si fuéramos culpables de algo. No supe qué responder. Sentí una punzada de miedo, pero también de rebeldía. No hemos hecho nada malo, le dije. Solo trabajamos duro, como nuestros padres. Rodrigo suspiró. Eso no importa. Aquí, el que tiene poder siempre es una amenaza para los que mandan. Y cuando ya no les sirves, te hacen a un lado. Esa conversación me marcó. Empecé a ver las cosas con otros ojos. Noté cómo algunos de nuestros antiguos amigos evitaban nuestras llamadas, cómo los medios de comunicación empezaron a publicar notas negativas sobre nuestras empresas, cómo las autoridades nos ponían trabas en cada trámite. Era como si una mano invisible estuviera cerrando el cerco a nuestro alrededor. La gota que derramó el vaso llegó durante unas vacaciones de verano en Cancún. Habíamos alquilado una villa frente al mar, y toda la familia estaba allí, tratando de olvidar los problemas y disfrutar del paraíso. Pero la tranquilidad duró poco. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza, llegaron unos hombres vestidos de traje, con gafas oscuras y expresión severa. Se identificaron como funcionarios del gobierno y exigieron hablar con mi padre. La conversación fue tensa. Los hombres acusaban a mi padre de evasión fiscal, de lavado de dinero, de todo lo que se les ocurría. Mi padre, indignado, les mostró todos los documentos, las pruebas de que todo estaba en regla. Pero ellos no querían escuchar. Esto es solo el principio, le dijeron antes de marcharse. Más vale que coopere. Esa noche, la familia se reunió en el salón principal. Mi padre, derrotado,
Nos explicó la situación. Nos quieren destruir, dijo con la voz quebrada. No les basta con lo que tienen. Quieren todo. Mi madre lloraba en silencio. Mis hermanos estaban pálidos. Yo sentí una rabia inmensa, una impotencia que me quemaba por dentro. A partir de ese momento, todo se vino abajo. Las cuentas bancarias fueron congeladas, los contratos cancelados, los socios desaparecieron. Los medios de comunicación nos lincharon públicamente, inventando historias, distorsionando la verdad. Éramos los villanos, los corruptos, los culpables de todos los males del país. Intentamos defendernos, pero era inútil. Cada vez que dábamos una entrevista, la editaban para hacernos quedar peor. Cada vez que presentábamos pruebas, las ignoraban. Era una guerra desigual, y nosotros éramos los perdedores. Recuerdo una noche, poco antes de que todo se derrumbara, en la que mi padre y yo salimos a caminar por la playa. El mar estaba en calma, la luna se reflejaba en las olas. ¿Por qué nos odian tanto?, le pregunté. Él suspiró, cansado. No es odio, hijo, es miedo. Miedo a lo que representamos. Miedo a perder el control. Y cuando el miedo manda, la justicia se convierte en un arma. Después de esa noche, mi padre enfermó. El estrés, la presión, la traición de quienes consideraba amigos, todo eso lo fue consumiendo poco a poco. Murió un año después, en silencio, sin que nadie le reconociera todo lo que había hecho por el país. En su funeral, apenas asistieron unos pocos familiares y amigos leales. Los demás, los que antes se desvivían por una invitación a nuestras fiestas, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Yo heredé el peso del apellido, pero también el estigma. Intenté reconstruir el imperio, pero cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. No queremos problemas, me decían. Mejor mantente alejado. Los bancos no me daban crédito. Los proveedores no querían hacer negocios conmigo. Los empleados se marchaban por miedo a represalias. Fue entonces cuando entendí que el verdadero poder no está en el dinero, ni en las propiedades, ni siquiera en los contactos. El verdadero poder es el de silenciar, el de borrar a alguien de la historia, de hacer como si nunca hubiera existido. Y eso fue lo que hicieron con nosotros, y con tantas otras familias que alguna vez soñaron con cambiar México. Pero no fuimos los únicos. En los años siguientes, vi cómo otras dinastías caían una tras otra. Los Hernández, los Salgado, los Zamora. Todos fueron víctimas del mismo mecanismo. Primero, la difamación, luego, la persecución, finalmente, el olvido. Algunos lograron huir al extranjero, otros se resignaron a vivir en la sombra, otros, como mi padre, murieron de tristeza. A veces, me pregunto si valió la pena. Si todo ese esfuerzo, ese sacrificio, esa lucha constante, sirvió de algo. Pero luego recuerdo las palabras de mi padre: en la adversidad se forjan los imperios. Y aunque nuestro fue destruido, sé que dejamos una huella, aunque quieran borrarla. Hoy, camino por los pasillos vacíos de la mansión, escuchando los ecos del pasado. Las paredes guardan los secretos de una época dorada, de sueños y ambiciones, de triunfos y derrotas. A veces, me detengo frente al retrato de mi padre y le hablo en voz baja. No te han vencido, papá. Mientras yo recuerde tu historia, seguirás vivo. He aprendido a vivir con el silencio, a encontrar en él una forma de resistencia. Porque aunque nos hayan silenciado, no han podido borrar lo que fuimos. Y mientras haya alguien que recuerde, que cuente nuestra historia, el imperio no habrá muerto del todo. En las noches de insomnio, cuando el peso de la soledad se hace insoportable, salgo al jardín y miro las estrellas. Pienso en todos los que, como yo, fueron silenciados por atreverse a soñar. Y me prometo a mí mismo que algún día alguien contará nuestra historia, que el silencio no será eterno. A veces, recibo llamadas de otros herederos de imperios caídos. Nos reunimos en secreto, en casas discretas, lejos de los reflectores. Compartimos anécdotas, recuerdos, planes para el futuro. Nos apoyamos mutuamente, tratando de reconstruir lo que nos arrebataron. No es fácil, pero al menos no estamos solos. En una de esas reuniones, conocí a Sofía Salgado, hija del magnate de la construcción. Había perdido todo, como yo, pero conservaba una dignidad inquebrantable. No podemos dejar que nos borren, me dijo, con los ojos llenos de determinación. Tenemos que contar nuestra versión, aunque nadie quiera escucharla. Juntos,
Empezamos a escribir un libro, recopilando testimonios de todas las familias que fueron silenciadas. No buscamos venganza, solo justicia. Queremos que el mundo sepa la verdad, que entienda que detrás de cada imperio caído hay una historia de esfuerzo, de sacrificio, de sueños truncados. El proceso no ha sido fácil. Muchos tienen miedo de hablar, otros prefieren olvidar. Pero poco a poco, las voces se van sumando. Cada testimonio es una chispa que mantiene viva la llama de la memoria. A veces, me pregunto si algún día podremos recuperar lo que perdimos. Si México será un país donde el talento y el trabajo duro sean reconocidos y no castigados. Pero mientras tanto, sigo adelante, aferrado a la esperanza de que el silencio no será eterno. En las vacaciones, cuando la familia se reúne, trato de mantener viva la tradición. Cocinamos juntos, contamos historias, recordamos a los que ya no están. Es mi forma de resistir, de no dejar que el olvido nos consuma. Una tarde, mientras jugaba con mis sobrinos en el jardín, uno de ellos me preguntó, ¿por qué ya no tenemos las fábricas, los coches, las fiestas de antes? Me quedé en silencio, buscando las palabras adecuadas. Porque a veces, cuando tienes mucho, hay quienes quieren quitártelo, le respondí. Pero lo importante no es lo que tienes, sino lo que eres. Y nosotros somos una familia, pase lo que pase. Esa noche, mientras los niños dormían y los adultos conversaban en la terraza, me senté a escribir estas líneas. No sé si algún día verán la luz, si alguien las leerá, pero al menos, mientras las escribo, siento que le arrebato al silencio un pedazo de mi historia. Porque los millonarios mexicanos que construyeron imperios no fueron solo cifras en una cuenta bancaria, ni nombres en una portada de revista. Fuimos personas, con sueños, miedos, esperanzas. Y aunque nos hayan silenciado, seguimos aquí, resistiendo la memoria, en los recuerdos, en las historias que nos negamos a olvidar. A veces, cuando el viento sopla fuerte y hace crujir las ventanas de la mansión, me parece escuchar la voz de mi padre, susurrando en la oscuridad. No te rindas, hijo. El silencio es solo el principio. Y entonces, encuentro fuerzas para seguir adelante, para no dejar que nos borren, para mantener viva la llama de lo que fuimos. Porque, al final, los imperios pueden caer, las fortunas pueden desaparecer, los nombres pueden ser borrados de los libros de historia. Pero mientras haya alguien que recuerde, que cuente la verdad, el silencio nunca será absoluto. Y así, en cada palabra, en cada recuerdo, en cada lágrima derramada en la soledad de la noche, seguimos construyendo un imperio invisible, hecho de memoria y dignidad. Un imperio que nadie podrá silenciar jamás. El tiempo, dicen, es el mejor remedio para las heridas. Pero hay cicatrices que ni los años logran borrar. A veces, cuando camino por los pasillos de la vieja mansión, siento que los retratos de mis antepasados me observan, juzgando mis decisiones, preguntándose si hice lo suficiente para defender el legado que ellos construyeron con tanto esfuerzo. Otras veces, me invade la culpa, la sensación de haber fallado, de no haber estado a la altura de las circunstancias. Pero en los momentos de mayor oscuridad, recuerdo las palabras de mi madre, pronunciadas en una de esas noches interminables en las que el miedo y la incertidumbre nos mantenían despiertos. Lo único que no pueden quitarte es su dignidad, me dijo, sentada en el borde de mi cama, con la mirada perdida en la ventana. Pueden arrebatarte todo lo demás, pero mientras conserves la dignidad, seguirás siendo tú. Esa frase se convirtió en mi mantra, en el escudo invisible que me protegía de la desesperanza. Después de la muerte de mi padre, la familia se fragmentó. Mis hermanos, incapaces de soportar la presión y el estigma, emigraron a Estados Unidos. Mi madre, aunque fuerte, se volvió más reservada, refugiándose en la religión y en las obras de caridad. Yo, en cambio, decidí quedarme. Sentía que tenía una deuda con mi padre, con mi apellido, con todos los que alguna vez creyeron en nosotros. No podía irme sin luchar, sin intentar al menos rescatar una parte de lo que habíamos perdido. Fue en ese periodo de soledad y reflexión cuando empecé a frecuentar a otros herederos de imperios caídos. Nos reuníamos en casas discretas, lejos de la mirada pública, compartiendo historias, estrategias, sueños rotos. Cada uno tenía su propia versión del desastre, pero todos coincidíamos en una cosa. El sistema estaba diseñado para destruir a quienes se atrevieran a desafiarlo. En una de esas reuniones, conocí a Esteban Zamora, hijo del magnate del acero. Era un hombre alto, de voz grave y mirada intensa.
Había perdido todo en cuestión de meses: las fábricas, las casas, incluso a su esposa, que no soportó la presión y lo abandonó. Pero a pesar de todo, conservaba una chispa de rebeldía en los ojos. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, me dijo una noche, mientras compartíamos una botella de tequila en la terraza de su departamento. No es perder el dinero, ni las propiedades. Es ver cómo la gente que más querías te da la espalda. Cómo los amigos de toda la vida desaparecen. Cómo los empleados que juraban lealtad se venden al mejor postor. Eso es lo que más duele. Asentí en silencio. Yo también había sentido ese vacío, esa traición silenciosa que te va carcomiendo por dentro. Recordé a Julián, mi mejor amigo desde la infancia, que un día dejó de contestar mis llamadas. O a la señora Rosa, la cocinera que había trabajado con nosotros durante décadas, y que de la noche a la mañana se marchó sin despedirse. Cada pérdida era una herida más, una prueba de que el poder y el dinero no compran la lealtad verdadera. Pero no todo era tristeza y resignación. En medio de la adversidad, surgieron nuevas alianzas, nuevas formas de resistencia. Con Sofía Salgado y Esteban Zamora, empezamos a organizar encuentros clandestinos, donde compartíamos información, contactos, recursos. Era una red informal, pero eficaz. Nos ayudábamos mutuamente a encontrar trabajo, a proteger a nuestras familias, a mantener viva la esperanza. En una de esas reuniones, Sofía propuso una idea audaz: crear una fundación para apoyar a los hijos de empresarios perseguidos. No podemos dejar que la próxima generación crezca con miedo, dijo con la voz firme. Tenemos que darles las herramientas para que puedan defenderse, para que no repitan nuestros errores. La idea prendió como pólvora. En pocos meses, logramos reunir a un grupo de jóvenes talentosos, hijos e hijas de familias caídas en desgracia. Les ofrecimos becas, mentorías, apoyo psicológico. Organizamos talleres de liderazgo, de resiliencia, de ética empresarial. Queríamos formar una nueva generación de líderes, capaces de enfrentar los desafíos del país sin miedo, sin resentimiento. Fue en ese contexto que conocí a Mariana, una joven brillante, hija de un empresario que había sido encarcelado injustamente. Mariana tenía apenas 20 años, pero una madurez y una determinación que me impresionaron desde el primer momento. No quiero venganza, me dijo en una de nuestras charlas. Quiero justicia. Quiero que mi padre salga libre, que se limpie su nombre. Y quiero que nadie más pase por lo que nosotros hemos pasado. Su historia me conmovió profundamente. Me recordó a mi propio padre, a su lucha incansable por la justicia, a su fe en que algún día las cosas cambiarían. Decidí ayudarla en todo lo que pudiera. Juntos, investigamos el caso de su padre, recopilamos pruebas, contactamos a abogados y periodistas. Fue una batalla larga y difícil, pero al final logramos que el caso llegara a la Corte Suprema. Meses después, su padre fue liberado, aunque el daño ya estaba hecho. Ese triunfo nos dio nuevas fuerzas. Empezamos a recibir mensajes de otras familias, de otros jóvenes que querían unirse a nuestra causa. La fundación creció, se diversificó, se convirtió en un refugio para todos los que habían sido silenciados. No éramos ricos, ni poderosos, pero teníamos algo más valioso: la convicción de que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Pero el camino no estuvo exento de obstáculos. Las autoridades nos vigilaban de cerca, los medios nos atacaban cada vez que podían, los viejos enemigos intentaban sabotear nuestros proyectos. Hubo amenazas, chantajes, incluso intentos de intimidación física. Pero ya no éramos los mismos de antes. Habíamos aprendido a resistir, a no dejarnos amedrentar. En una ocasión, recibí una llamada anónima en plena madrugada. Una voz masculina, fría y calculadora, me advirtió que dejara de meterme donde no me llamaban. Sabemos dónde vives. Conocemos a tu familia. No te arriesgues, dijo antes de colgar. Durante unos segundos, el miedo me paralizó. Pero luego recordé las palabras de mi madre, la dignidad como último refugio. No podía dejarme vencer. Al día siguiente, reuní a mi equipo y les conté lo sucedido. No voy a rendirme, les dije, con la voz temblorosa pero decidida. Si quieren silenciarnos, tendrán que hacerlo uno por uno. Pero mientras yo tenga voz, seguiré luchando. Mis palabras encendieron una chispa en los ojos de todos. Sabían que el peligro era real, pero también que la causa valía la pena. Con el tiempo, la fundación empezó a ganar reconocimiento internacional. Organizaciones de derechos humanos, universidades extranjeras,
Incluso algunos políticos progresistas empezaron a interesarse por nuestro trabajo. Recibimos invitaciones para dar conferencias, para participar en foros, para contar nuestra historia. Era una pequeña victoria, una señal de que el silencio no era absoluto. En una de esas conferencias, en la Universidad de Harvard, tuve la oportunidad de contar mi historia ante un auditorio repleto. Hablé de mi padre, de mi familia, de todos los que habían sido silenciados. Al final de mi intervención, una joven estudiante mexicana se me acercó, con lágrimas en los ojos. Gracias por no rendirse, me dijo. Gracias por demostrar que se puede resistir. Ese momento me hizo comprender que, aunque nunca recuperáramos todo lo que habíamos perdido, al menos habíamos logrado algo más importante: inspirar a otros a no rendirse, a no dejarse silenciar. Pero la lucha no terminó ahí. De regreso a México, la presión aumentó. Los viejos enemigos, al ver que nuestra voz empezaba a resonar más allá de las fronteras, redoblaron sus esfuerzos para callarnos. Hubo intentos de desacreditarnos, de infiltrarse en la fundación, de sembrar discordia entre nosotros. Pero ya no éramos ingenuos. Habíamos aprendido a identificar las amenazas, a protegernos mutuamente, a no confiar en nadie a ciegas. En una de esas noches de tensión, recibí la visita de mi madre. Había envejecido mucho en los últimos años, pero conservaba la elegancia y la dignidad de siempre. Se sentó a mi lado, en el despacho, y me tomó de la mano. «Estoy orgullosa de ti», me dijo, con la voz quebrada. «Tu padre estaría orgulloso también». Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar, dejar salir todo el dolor, la rabia, la frustración acumulada. «¿Crees que algún día todo esto valdrá la pena?», le pregunté, entre sollozos. Ella me abrazó con fuerza. «Ya lo vale, hijo, ya lo vale». A partir de ese momento, decidí que no podía seguir viviendo en el pasado. Tenía que mirar hacia adelante, construir algo nuevo a partir de las ruinas. Empecé a invertir mi tiempo y mis recursos en proyectos sociales, en pequeñas empresas, en iniciativas que ayudaran a los más necesitados. No era el imperio de antes, pero era algo real, tangible, útil. Con el tiempo, la fundación se consolidó como una de las más respetadas del país. Ayudamos a cientos de jóvenes a encontrar su camino, a superar el estigma, a reconstruir sus vidas. Organizamos ferias de empleo, talleres de emprendimiento, campañas de concientización. Poco a poco, fuimos recuperando la confianza de la sociedad, demostrando que no todos los millonarios son corruptos, que detrás de cada apellido hay una historia humana. En una de esas ferias, conocí a Diego, un joven de 17 años, hijo de un empresario que había sido asesinado en circunstancias misteriosas. Diego era tímido, retraído, pero tenía un talento innato para la tecnología. Lo invité a participar en uno de nuestros talleres de robótica y en pocos meses se convirtió en uno de los mejores alumnos. «Gracias por darme una oportunidad», me dijo un día, con los ojos brillantes. Nadie más creyó en mí. Historias como la de Diego me dieron fuerzas para seguir adelante. Cada vez que uno de nuestros jóvenes lograba salir adelante, sentía que le arrebatábamos una victoria al silencio, que le devolvíamos un poco de dignidad a todos los que habían sido silenciados. Pero el pasado seguía acechando. A veces, en las noches de insomnio, me asaltaban los recuerdos de las fiestas en la mansión, de los veranos en Acapulco, de las reuniones familiares en Valle de Bravo. Me preguntaba si alguna vez volveríamos a ser lo que fuimos, si algún día el apellido de la Vega volvería a ser sinónimo de respeto y admiración. Un día, recibí una carta anónima. Era una hoja sencilla, sin remitente, con una sola frase escrita a mano. «El silencio es temporal. La verdad siempre encuentra su camino». No supe quién la envió, pero sentí que era una señal, un recordatorio de que la lucha no era en vano. Con el tiempo, aprendí a reconciliarme con mi historia. Acepté que nunca volveríamos a tener el poder y la riqueza de antes, pero también entendí que eso no era lo más importante. Lo esencial era mantener viva la memoria, la dignidad, la capacidad de resistir. Hoy, cuando la familia se reúne en las vacaciones, ya no hay lujos ni ostentación. Nos conformamos con lo esencial: la compañía, las risas, los recuerdos compartidos. Cocinamos juntos, jugamos cartas, contamos historias. A veces, los más jóvenes me piden que les hable de los viejos tiempos, de las fiestas, de los viajes, de los imperios caídos. Les cuento la verdad, sin adornos ni mentiras.
Les hablo de la importancia de la honestidad, de la lealtad, de la dignidad. En una de esas noches, mi sobrino menor, de apenas 8 años, se me acercó y me preguntó, ¿Tú eres un héroe, tío Alejandro? Me quedé sin palabras. No, hijo, le respondí, acariciándole el cabello. Solo soy alguien que no se rindió. Y esa, creo, es la mayor lección que puedo dejarles. Que, aunque el mundo intente silenciarnos, aunque nos arrebaten todo lo material, mientras conservemos la dignidad y la memoria, seguiremos siendo quienes somos. A veces, cuando el silencio de la noche se vuelve abrumador, salgo al jardín y miro las estrellas. Pienso en mi padre, en mi madre, en todos los que ya no están. Les hablo en voz baja, les cuento mis logros, mis fracasos, mis esperanzas. Siento que, de alguna manera, me escuchan, que me acompañan en la distancia. Y entonces encuentro la paz, porque sé que, aunque nos hayan silenciado, nuestra historia sigue viva. Que, mientras haya alguien que la cuente, que la recuerde, el imperio no habrá muerto del todo. Así seguimos, resistiendo en el silencio, construyendo un nuevo imperio, hecho de memoria, de dignidad, de esperanza. Un imperio que nadie podrá destruir jamás. El paso de los años fue transformando la mansión en un testigo mudo de nuestra historia. Las paredes, antes adornadas con retratos de celebridades y políticos, ahora exhibían fotografías familiares, momentos sencillos. Una tarde de juegos en el jardín, una comida improvisada en la cocina, la sonrisa de mi madre mientras regaba las plantas. Habíamos aprendido a valorar lo pequeño, lo cotidiano, lo que no podía ser arrebatado por ningún decreto ni por la envidia de los poderosos. En una de esas tardes de verano, mientras el sol caía sobre los naranjos del patio, mi hermana Lucía regresó de Estados Unidos. Hacía años que no la veía. Había partido con la esperanza de empezar de nuevo, de dejar atrás el peso del apellido y la sombra de la persecución. Pero el exilio voluntario también deja cicatrices. Cuando la vi bajar del taxi, con una maleta vieja y el rostro cansado, sentí una mezcla de alegría y tristeza. Corrí a abrazarla, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Te extrañé, hermano», me susurró al oído, con la voz quebrada. «Yo también, Lucía. Yo también», le respondí, apretándola con fuerza. Esa noche, cenamos juntos en la terraza. Mi madre preparó su famoso mole, y por un momento, la casa volvió a llenarse de risas y anécdotas. Lucía nos contó sobre su vida en Los Ángeles, sobre los trabajos que tuvo que aceptar para sobrevivir, sobre la soledad de estar lejos de casa. «Allá nadie sabe quién soy», dijo, mirando su plato. «A veces es un alivio, pero otras veces siento que he perdido una parte de mí». La conversación se tornó introspectiva. Hablamos de lo que habíamos perdido, pero también de lo que habíamos ganado. «La libertad de ser uno mismo», dijo mi madre, «no tiene precio». Lucía asintió, pero sus ojos reflejaban una nostalgia profunda. Después de la cena, salimos al jardín. El aire olía a tierra mojada y a flores de azahar. Lucía se sentó en el columpio de la infancia y me pidió que la empujara, como cuando éramos niños. «¿Recuerdas cuando papá nos traía helado después de la escuela?», preguntó, sonriendo. «Claro que sí», respondí, y por un instante el dolor del pasado se disipó, reemplazado por la calidez de los recuerdos compartidos. Esa noche, mientras todos dormían, encontré a Lucía sentada en la sala, mirando los viejos álbumes de fotos. Me senté a su lado y hojeamos juntos las páginas amarillentas. «¿Crees que algún día podremos volver a ser una familia normal?», me preguntó, con la voz temblorosa. «No lo sé», le respondí con honestidad, «pero al menos seguimos juntos. Eso es lo que importa». Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones profundas, de confesiones largamente postergadas. Lucía me habló de sus miedos, de sus sueños, de la culpa que sentía por habernos dejado. «No tienes que cargar con ese peso», le dije. «Cada quien hace lo que puede para sobrevivir». Ella asintió, pero sé que las heridas tardan en sanar. La llegada de Lucía trajo consigo una nueva energía. Decidió quedarse por un tiempo, ayudar en la fundación, compartir su experiencia con los jóvenes. Pronto se convirtió en una mentora querida, especialmente para las chicas que, como ella, habían tenido que empezar de cero en un país extraño. Su historia de resiliencia inspiró a muchos, y poco a poco fue encontrando su lugar de nuevo. En una de las reuniones de la fundación, Lucía propuso organizar un retiro para las familias afectadas, un espacio de sanación y reencuentro.
La idea fue recibida con entusiasmo. Elegimos una antigua hacienda en las afueras de Morelos, rodeada de árboles y montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Invitamos a familias de todo el país, algunas conocidas, otras que solo habíamos escuchado mencionar en susurros. El primer día del retiro fue una mezcla de nerviosismo y esperanza. Las familias llegaron en silencio, cargando consigo el peso de la vergüenza y el miedo. Pero a medida que pasaban las horas, las barreras empezaron a caer. Los niños corrieron por los jardines. Los adultos compartieron historias alrededor de la fogata. Las lágrimas se mezclaron con las risas. En una de las sesiones, una mujer mayor, doña Carmen, tomó la palabra. Su esposo había sido un empresario exitoso, hasta que una campaña de difamación lo llevó a la ruina. Nos quitaron todo, dijo, con la voz firme. Pero no pudieron quitarnos el amor ni la dignidad. Eso es lo que nos mantiene de pie. Sus palabras resonaron en todos. Hubo un aplauso espontáneo, y muchos se acercaron a abrazarla. Fue un momento de catarsis colectiva, de reconocimiento mutuo. Por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos comprendidos, acompañados, parte de algo más grande que nuestro dolor individual. Durante el retiro, organizamos talleres de arte, de música, de escritura. Animamos a los participantes a expresar sus emociones, a transformar el dolor en creatividad. Los resultados fueron sorprendentes. Surgieron poemas, canciones, pinturas llenas de fuerza y esperanza. Al final del retiro, organizamos una exposición con todas las obras y fue un éxito rotundo. Esa experiencia me hizo comprender el poder de la comunidad, la importancia de no enfrentar el dolor en soledad. Decidimos repetir el retiro cada año, y con el tiempo, se convirtió en una tradición esperada por todos. Mientras tanto, la fundación seguía creciendo. Recibimos apoyo de organizaciones internacionales, de filántropos anónimos, incluso de algunos empresarios que, en secreto, simpatizaban con nuestra causa. Con esos recursos, ampliamos nuestros programas, abrimos nuevas sedes en otras ciudades, llegamos a más jóvenes y familias. Pero el éxito también trajo nuevos desafíos. Los ataques mediáticos se intensificaron, las amenazas se volvieron más frecuentes. Un día, al salir de la oficina, encontré mi coche con las llantas ponchadas y un mensaje escrito en el parabrisas: «Deja de meterte donde no te llaman». Sentí un escalofrío, pero no permití que el miedo me paralizara. Reporté el incidente a la policía, aunque sabía que poco harían. En casa, reforzamos las medidas de seguridad, pero nunca dejamos de trabajar. En medio de esa tensión, recibí una invitación inesperada. Un periodista de renombre, conocido por su integridad, quería entrevistarme para un reportaje sobre las familias empresariales silenciadas en México. Dudé en aceptar, temiendo represalias, pero después de consultarlo con mi equipo y mi familia, decidí que era el momento de contar nuestra verdad. La entrevista fue intensa. Hablé de mi padre, de la persecución, de la caída, pero también de la reconstrucción, de la fundación, de la esperanza. El periodista me escuchó con atención, sin interrumpir, tomando notas en su libreta. Al final, me agradeció por mi valentía. La gente necesita escuchar estas historias, dijo. El silencio solo beneficia a los poderosos. El reportaje se publicó unas semanas después y causó un gran impacto. Por primera vez, los medios hablaron de nosotros con respeto, reconociendo nuestro esfuerzo y nuestra dignidad. Recibimos cientos de mensajes de apoyo, de personas que se sentían identificadas, de jóvenes que querían unirse a la fundación. Fue un momento de reivindicación, una pequeña victoria contra el olvido, pero también hubo reacciones negativas. Algunos sectores de poder intentaron desacreditarnos, acusándonos de victimismo, de querer manipular la opinión pública. Recibimos amenazas, intentos de hackeo, campañas de difamación en redes sociales. Pero ya no estábamos solos. La comunidad que habíamos construido salió en nuestra defensa, organizando campañas de apoyo, denunciando los ataques. En una de esas noches difíciles, recibí una llamada de Sofía Salgado. «No te rindas, Alejandro», me dijo con la voz firme. «Estamos haciendo lo correcto. No dejes que te silencien otra vez». Sus palabras me dieron fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, la fundación se consolidó como un referente en la defensa de los derechos de las familias empresariales perseguidas. Organizamos congresos, publicamos libros, colaboramos con universidades y organismos internacionales. Nuestra voz
antes acallada, empezó a resonar en los espacios de poder. En una de las conferencias, un joven se me acercó al final de mi ponencia. Mi padre siempre me dijo que los poderosos nunca caen, me confesó. Pero ahora veo que sí, y que se puede volver a levantar. Gracias por enseñarnos a no tener miedo. Lo abracé, sintiendo que, de alguna manera, estaba abrazando a mi propio padre, a todos los que habían caído antes que nosotros. La vida siguió su curso. La mansión, aunque más modesta, volvió a llenarse de vida. Los nietos de mi madre correteaban por los pasillos. Las cenas familiares se convirtieron en rituales de sanación. Aprendimos a reír de nuevo, a celebrar lo que teníamos, a honrar a los que ya no estaban. En una de esas cenas, mi madre levantó su copa y propuso un brindis. Por los que resistieron, por los que no se rindieron, por los que siguen luchando en silencio. Todos levantamos nuestras copas, y por un instante sentí que el espíritu de mi padre estaba allí, sonriendo entre nosotros. A veces, en las noches de insomnio, salgo al jardín y miro las estrellas. Pienso en todo lo que hemos vivido, en las pérdidas, en las victorias, en el largo camino recorrido. Siento una mezcla de tristeza y gratitud, de nostalgia y esperanza. Sé que el silencio nunca será absoluto, que mientras haya alguien que recuerde, que cuente nuestra historia, el imperio no habrá muerto del todo. Y así seguimos, día tras día, resistiendo en el silencio, construyendo un nuevo imperio, hecho de memoria, de dignidad, de esperanza. Un imperio que nadie podrá destruir jamás. Y así llegamos al final de este viaje por las vidas de los millonarios mexicanos que construyeron imperios, pero que, a pesar de todo su poder y riqueza, fueron silenciados por fuerzas más grandes que ellos mismos. Sus historias nos recuerdan que detrás de cada fortuna hay sacrificios, secretos, muchas veces, un precio muy alto que pagar. Si este video te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. ¿Conocías alguna de estas historias? ¿Qué opinas sobre el precio del éxito en nuestro país? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantaría saber tu opinión. Y si quieres seguir descubriendo relatos impactantes como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.